Sí, ¿me escucha? Sí, Ah, bien, muy bien. Entonces, bueno, buenos días, gracias a ustedes también por su puntualidad y al doctor Diego Alfredo Pérez por la amable participación aquí con nosotros este día en el seminario. Como ustedes saben, pues un tema importante para, pues, para todos y que está aquí también como parte de las actividades que se ven en este primer seminario académico es el tema de la ética y ahorita pues que está de boga ese tema pues, de la inteligencia artificial. Invitamos al doctor Diego Alfredo que ha tenido pues, muchas participaciones en este tema, ¿no? Por eso fue que lo contacté, porque vi pues, que ha estado participando en varios foros, en varios eventos relacionados con estos temas y voy a leer una breve semblanza del doctor. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense y tiene un postdoctorado en filosofía de la ciencia por la Universidad de Turín. Es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Es coordinador de la Red JEDI SD y miembro del Cuerpo Académico Planeación y Desarrollo de la UABC CA100. Sus temas de investigación son filosofía de la ciencia y la tecnología, ética y derecho de los negocios, intersección tecnológica, sociedad, humanidades. Perdón, intersección tecnología, sociedad y humanidades. Y pues estamos muy agradecidos el doctor Rolonillo, que ahorita pues no puede estar, también es profesor de ese seminario, pero a final de mes tiene reuniones mensuales en la Ciudad de México, entonces pues aquí estamos con mucho gusto de recibirlo y bueno, ellos son estudiantes de segundo semestre aquí de la maestría en ciencias en sistemas digitales y se encuentran, ahorita pues ya tienen su tema de tesis registrado, ya están trabajando pues en las primeras etapas de sus investigaciones, traen por ahí algunos pues, temas diferentes, ¿no? Porque este seminario es para todos los estudiantes de segundo semestre y pues nos interesa mucho que vean este tema porque pues ellos están utilizando, digamos, como herramienta de inteligencia artificial, pero algunos de ellos para algunas aplicaciones, pero pues la parte esta de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que también ahorita pues ya está al alcance de pues, prácticamente de cualquier persona con acceso a internet, pues ya es muy importante pues tomar estos temas de ética. Antes en estos seminarios pues lo damos enfocados a otros aspectos, a lo mejor un poquito como más de integridad académica en el sentido de el tema del plagio y ese tipo de cuestiones, pero pues ahora con la inteligencia artificial pues es otro mundo. Entonces, pues muchas gracias y bienvenido. Adelante, doctor. bueno, muy buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer a la doctora Isaura González Rubio por su invitación a participar con esta ponencia en el marco del Seminario Académico número 1 del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. Celebro que se estén abriendo estos espacios en los que podamos confluir investigadores jóvenes, unos con más experiencia, pero de diferentes áreas de estudio. Creo que nos encontramos en un momento histórico en el que es fundamental que exista este intercambio de ideas, este intercambio de diálogo, este intercambio de reflexiones entre personas que trabajan en el área tecnológica y personas que trabajamos en áreas sociales o en áreas de humanidades. Me gustaría empezar preguntándole si saben qué le dijo un algoritmo de inteligencia artificial a otro algoritmo de inteligencia artificial. Le dijo, tus redes neuronales son tan profundas que cuando intentas hacer una predicción, el resultado llega al día siguiente. Bueno, si este chiste les parece malo, les alegrará saber que los humanos seguimos siendo mejores que la inteligencia artificial en una cosa, contar chistes malos en conferencias académicas. Pero ya hablando en serio, actualmente está en marcha una revolución que
nadie esperaba, al menos no en este formato que estamos viendo. Hace apenas unos años, cuando algún investigador confesaba que trabajaba con temas relacionados con inteligencia artificial, las personas imaginaban que el campo de estudio estaba orientado a construir robots de películas de ciencia ficción. Naturalmente, Terminator, Skynet nunca faltaban como imágenes de referencia. Sin embargo, como bien lo dijo la profesora, actualmente la inteligencia artificial está presente en todas partes. Está en los bolsillos, está en los hogares y probablemente hasta les ayudó a escribir su último correo electrónico. O quizá fue la responsable de que alguna de las personas que están viendo esta conferencia pudieran conocer a su pareja más reciente. De tal modo, la revolución tecnológica no llegó con ejércitos de robots asesinos, como lo vaticinaba el cine ficción, ¿verdad? Sino más bien llegó de la mano de sutiles algoritmos que nos sugieren, por ejemplo, qué serie ver esta noche, qué canción pedir a nuestro servicio streaming o con quién hacer match en una app de citas. Lo cierto es que todos estos cambios, que parecen sutiles, ¿verdad? No lo son tanto. La inteligencia artificial está generando cambios en lo que los filósofos llamamos condición humana. Permítanme explicarles esto con un ejemplo personal. El otro día, hace unos 15, 20 días, mi hija de casi 4 años le pidió a Alexa que le contara un cuento antes de dormir. Conforme el cuento avanzaba, mi hija detenía a Alexa de vez en cuando para hacerle alguna pregunta. Entonces yo escuchaba, ¿no? Le decía, Alexa, ¿qué es la corte? Alexa, ¿qué es un bufón? Y en ese momento me di cuenta, en ese momento reflexioné profundamente sobre cómo la tecnología está transformando no solamente nuestras herramientas más inmediatas, sino también nuestra experiencia humana con el mundo que nos rodea. Y me di cuenta pues que mi hija tiene ante sí una enciclopedia a la que puede preguntar sobre un montón de temas interesantes en sus propias palabras, en lenguaje natural. Pero la IA está presente también en nuestro día a día en otro tipo de experiencias. Por ejemplo, ya no memorizamos números telefónicos ni memorizamos cosas muy difíciles. Confiamos en el GPS para llegar a lugares que hemos visitado decenas de veces. También delegamos cada vez más decisiones en algoritmos, de tal modo que nuestras relaciones sociales están mediadas por plataformas digitales que usan la inteligencia artificial como una herramienta potenciadora de nuestras capacidades. Entonces, permítanme comentarles cuáles son los objetivos reales de esta conferencia. No estamos aquí exclusivamente para hablar de ética, ciencia y tecnología en abstracto, sino para intentar reflexionar sobre varios aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cómo podemos preservar nuestra humanidad en la era digital? En segundo lugar, ¿qué significa ser humano o ser investigador cuando las máquinas pueden pensar? Y esto quisiera ponerlo entre comillas. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos asegurarnos de que la tecnología sea útil a la humanidad y no al revés? Y para esto les voy a invitar a que pensemos en esta revolución digital más allá de los números. No nos referimos, cuando hablamos de revolución digital, solamente a estadísticas impresionantes o avances tecnológicos relacionados con inversiones multimillonarias en fondos de ahorro. Hablamos de situaciones más palpables, perdón, en nuestra vida concreta. Por ejemplo, cómo nuestra abuela hace videollamadas cuando antes tenía que usar un celular. Los estudiantes como ustedes que pueden acceder a educación de clase mundial desde cualquier rincón del planeta. Hablamos de diagnósticos médicos que pueden salvar vidas en lugares remotos. Pero también tenemos que hablar necesariamente de situaciones como adicciones a las pantallas, ansiedad digital, pérdida de privacidad. Por ejemplo, en la ciencia, en el entorno del quehacer científico, hablamos de cosas súper interesantes con inteligencia artificial, como puede ser búsqueda de exoplanetas, como puede ser invención de nuevos materiales, como puede ser secuenciación del genoma humano, el proyecto del cerebro humano con el uso de inteligencia artificial. Pero también tenemos que hablar necesariamente de cuestiones como vigilancia, infodemia, riesgos a la democracia, cajas negras,
y sesgos algorítmicos. Entonces, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, los principales retos? En primer lugar, ¿cómo nos vamos a asegurar que la inteligencia artificial no amplifique las desigualdades sociales existentes actualmente? En segundo lugar, ¿qué hacemos cuando los algoritmos toman decisiones que van a afectar vidas humanas? En tercer lugar, ¿cómo mantenemos el control sobre tecnologías que podrían superar nuestra comprensión? Y finalmente, lo que sugería al principio, ¿qué significa ser humano en una época en la que asumimos que las máquinas piensan? Entonces, les propongo desafiar nuestras preconcepciones sobre la relación de la práctica científica con la tecnología, cuestionar si es que lo tenemos nuestra idea de que el progreso por el progreso mismo es lo más valioso. Les invito también a desarrollar un marco ético que ponga a las personas en primer lugar y también, ¿por qué no?, contar uno que otro chiste bastante pésimo de inteligencia artificial. También quiero hacer un llamado a la acción. Creo que la tecnología es como un fuego que puede calentar nuestros hogares o quemar ciudades enteras y depende naturalmente de nosotros, en el aquí y en el ahora, decidir de qué manera la usaremos y también cómo la diseñaremos. Porque naturalmente no somos observadores pasivos de esta revolución, más bien somos sus arquitectos. Entonces, los invito a que pensemos, sintamos, no solamente como científicos, estudiantes, investigadores o académicos, sino también y fundamentalmente como seres humanos que están modelando el futuro que vamos a heredar a las siguientes generaciones. Bueno, nos encontramos con un tema que, que es complejo, que se refiere a cuestiones de carácter técnico, que tiene que ver con ciencia de datos, pero también es un tema que se tiene que abordar a partir de conceptos, digamos, de un mayor grado de complejidad, como pueden ser la justicia, la ética, el deber. Entonces, quisiera empezar con esta frase de Carl Sagan, que decía que vivimos en una sociedad, absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y aún así prácticamente nadie entiende nada de ciencia ni de tecnología. Y decía Sagan que esto era una clara receta para el desastre. Y bueno, Sagan advertía ya sobre estas desastrosas consecuencias que podría tener para nuestras sociedades desarrolladas tecnológicamente la pobre cultura tecnocientífica de parte de la sociedad. Pero yo les invito a pensar en la otra cara de la moneda. La poca formación en temas humanos y sociales de las personas que están encargadas de desarrollar innovaciones tecnológicas. Estamos en una situación en la que hay un divorcio total entre técnica y ética, ¿verdad? Y este divorcio entre técnica y ética, desde mi punto de vista, es la receta completa para el desastre. Es decir, la ignorancia de la gente común sobre asuntos tecnológicos y la ignorancia de la gente que desarrolla innovaciones tecnológicas de cuestiones éticas, humanas, sociales. Si a eso le sumamos la apatía ciudadana, pues se pueden generar las condiciones adecuadas para pérdida de espacios de libertad. Y naturalmente, nosotros lo que buscamos promover es el uso responsable de la tecnología, la potenciación de las capacidades humanas, mediante todos los recursos técnicos y científicos que estén a nuestra disposición. Todo esto en un marco muy claro en el que podamos discernir lo que es legítimo y lo que es ilegítimo en la práctica científica. Entonces, yo les propongo una ruta de exploración, que es eso, ¿verdad? Una mera ruta de exploración, en la que podemos abordar conceptos básicos de ética científica, de inteligencia artificial, en segundo lugar, retomar algunos dilemas éticos sobre aspectos muy importantes, privacidad, infodemia, los usos médicos y educativos de la inteligencia artificial, y finalmente reflexionar sobre los usos legítimos en IA en investigación. Yo esta exposición que les estoy dando el día de hoy la he impartido ya en diferentes foros.
pero nunca había estado en un foro así tan pequeño, reducido, con gente que está trabajando ya en cuestiones tecnológicas, por lo que creo que posiblemente no sea necesario abordar los conceptos básicos de inteligencia artificial, porque pues eso es algo que ustedes conocen muy bien, los conceptos, el vocabulario, las ideas principales. Así que salvo este punto, el de los conceptos básicos, intentaré que abordemos todo lo demás. Y voy a empezar eh, hablando acerca de lo que es la ética y por qué es tan importante hablar de ella. Y para esto les pido, perdón, que hagan uso de su imaginación y se imaginen que están sentados en su sofá comiendo tranquilamente un sándwich de pollo. Mientras tanto, su perro hacia los lejillos los observa desde el otro extremo de la habitación. Esto que parece un momento perfectamente normal y que parecería no tener ninguna complejidad moral, en realidad sí la tiene. Entonces, permítanme usar este momento aparentemente trivial para destruir todo lo que creen saber sobre ética. Les voy a hablar acerca del dilema del sándwich y el perro. Veamos cuáles son los factores que componen esta situación. Ustedes tienen un sándwich, este es un hecho que se puede considerar moralmente neutral, tienen hambre también, se puede considerar un hecho moralmente neutral, y la situación aparentemente parece ser desde el punto de vista ético simple, pero les invito a considerar las siguientes cuestiones. En primer lugar, el pan del sándwich puede provenir quizá de un supermercado que explota a sus trabajadores. En segundo lugar, el pollo puede provenir también de una industria cuyas prácticas podrían ser cuestionables desde el punto de vista ético. Hablamos de problemas como maltrato animal, suministro de hormonas a los animales y un largo etcétera, ¿verdad? Y en tercer lugar, la lechuga. Bueno, la lechuga es probablemente lo único éticamente neutro en este problema, a menos que consideremos los derechos de las plantas, pero no nos vamos a poner tan extremistas aún, ¿verdad? Mientras ustedes se debaten internamente sobre la moralidad de este almuerzo, su perro los observa atentamente. Ya saben cómo nos miran los perros a los amigos humanos cuando estamos comiendo, ¿verdad? Y aquí viene la cuestión interesante. El perro no tiene estos dilemas, ¿verdad? El perro ve la presa, ve el sándwich, caza el sándwich y se come el sándwich. No se pregunta si el pollo tenía familia, si el súper ha pagado los impuestos, si se estaba a punto de descubrir la cura para el cáncer en un pequeño laboratorio. No se plantea todas estas cuestiones. Y esto implica, naturalmente, una paradoja desde el punto de vista ético. ¿Será acaso que el perro es más ético que todos nosotros, precisamente porque no se preocupa por la ética? Piénselo un segundo. El perro no miente, pero tampoco dice la verdad. El perro no pretende ser algo que no es. El perro nunca se compromete con algo que no piensa cumplir. El perro nunca compra productos de empresas que explotan trabajadores, aunque probablemente lo haría si tuviera pulgares opuestos y una tarjeta de crédito. Entonces, ante esta situación, nos colocamos en un punto en el que miramos al abismo, mientras el abismo nos mira a nosotros. La conciencia moral parece ser un absurdo invento antrópico, un invento de los seres humanos. Y aquí llegamos al meollo del asunto. La ética surge precisamente porque, a diferencia de nuestros amigos caninos, nosotros tenemos la desafortunada capacidad de pensar en las consecuencias de nuestras acciones. 2, imaginamos cómo se pueden sentir los demás. 3, nos preocupamos por cosas que pasarán mucho después de que hayamos muerto. Y 4, podemos sentirnos culpables también por comer el último trozo de pizza cuando nuestro compañero de piso no estaba con nosotros, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta, ¿qué es la ética? Podemos simplificarlo diciendo, es ese momento en el que te das cuenta que cada decisión que tomas
tiene implicaciones ya sean emocionales o sentimentales en otros seres vivos o en otras personas. Cuando entiendes que incluso no querer tomar una decisión en cuestiones éticas es ya tomar una decisión. Y cuando comprendes naturalmente que tu perro podría estar juzgándote no solamente por no alimentarlo a tiempo, sino también por tus inconsistencias morales. Entonces, en suma, la ética es el precio que pagamos por ser capaces de hacernos preguntas incómodas. Es la carga que llevamos por poder distinguir o querer distinguir entre lo que consideramos bueno y malo y luego pasarnos como seres humanos discutiendo horas y horas sobre qué significa realmente el bien y el mal, mientras vemos que nuestro perro sigue viviendo su mejor vida sin preocupaciones morales. Les iba a presentar un video acerca de unas investigaciones recientes que sugieren que el comportamiento ético no es algo que sucede exclusivamente entre seres humanos. Se ha descubierto a través de juegos de recompensa, ¿verdad? Que diferentes especies de animales son capaces de reconocer los juegos injustos y son capaces de decidir no participar dentro de estos juegos injustos. Pero como contamos con muy poco tiempo, voy a saltarme ese video y voy a tratar de explicar o de reflexionar cuál es la diferencia entre estas conductas morales de otras especies y las conductas morales de nuestra especie. Bueno, básicamente, aunque los animales algunos animales son capaces de conocer estos juegos injustos, lo cierto es que nosotros, como seres humanos, somos los únicos que hemos desarrollado un lenguaje articulado y significativo que nos puede ayudar, ¿verdad?, a discutir en sociedades muy amplias el significado de conceptos como virtud, como vicio, como lo deseable, lo no deseable, y llegar a consensos a través del diálogo. He querido diseñar esta imagen de inteligencia artificial generativa un poco para poner el contexto, ¿verdad?, en el que surge la ética en el mundo griego. Se trata de un mundo en el que eh, nacen las democracias, existen foros públicos que se montan en las plazas públicas, como podemos ver aquí, y los ciudadanos que han sido liberados del trabajo a través de los esclavos, ¿verdad? Pues se sientan ahí a discutir acerca de los asuntos públicos, acerca de los asuntos de la ciudad. Y la ética humana, la ética específicamente antrópica, es diferente a la de los animales en este sentido, ¿verdad? Nuestra ética puede ser una ética del consenso, una ética del diálogo, una ética que podemos discutir con los que consideramos que son iguales o semejantes a nosotros. Entonces, en resumen, la ética es una disciplina filosófica que se considera hermana de la lógica y la física, y vamos a distinguir entre la ética y la moral, porque eso me parece muy importante un poco más adelante. La ética responde normalmente a la pregunta ¿qué debo hacer en X situación? Se trata, por tanto, de una disciplina que no nos dice, no nos informa acerca de cómo es el mundo, sino de cómo debería ser el mundo. Por eso se considera que es prescriptiva, es decir, que no habla del ser, sino del deber ser, y que es normativa, porque intenta llegar a conclusiones que se expresen a través de imperativos, es decir, no necesariamente de órdenes, pero de sugerencia de principios o máximas de acción. Y es autónoma porque técnicamente solamente funciona cuando es el individuo, ¿verdad?, el que se impone estas normas y estas prescripciones a sí mismo. No sucede, la ética no acontece cuando las reglas o los valores nos son impuestos desde fuera. Entonces, los filósofos que nos dedicamos al estudio de la ética,
Normalmente tenemos un lenguaje en el que hablamos de valores, hablamos de principios, hablamos de conductas y nos anclamos en conceptos como virtud, excelencia, tranquilidad de conciencia, racionalidad, justicia, imparcialidad, empatía, etcétera, eh, para elaborar nuestros discursos, para elaborar nuestros estudios. Eh, Algunas otras preguntas que son características de esta disciplina son estas dos últimas. ¿Cómo debo actuar para merecer el derecho de ser feliz? O de una forma mucho más simplificada y menos tortuosa, que me gusta más, ¿cómo debo actuar para tener la conciencia tranquila? Y claro, ¿no? Cuando hablamos de ética, normalmente viene a nuestra cabeza eh, otros conceptos que pueden ser familiares, que pueden estar eh, pues estrechamente vinculados con este tipo de comportamientos, pero que son diferentes. Hablamos, por supuesto, de la moral y del derecho. Déjenme detenerme aquí para decirles primero cuál es la diferencia entre ética y moral. La moral, chicos, son todas aquellas conductas y creencias que aprendimos en la infancia sobre el cuidado de la vida. Por ejemplo, la moral depende de la cultura en la que nos educamos, depende de la religión que nuestros padres nos enseñaron a profesar y depende también, aunque no lo crean y bastante, de la lengua materna que tenemos, ¿verdad? La moral nos dice o establece reglas respecto a cosas muy básicas del cuidado de la vida, como los alimentos, como el saneamiento, como la salud. Eh, También nos impone deberes o reglas de cómo debemos de tratar a las personas que consideramos más débiles. Y es por eso que todo lo que tiene que ver con moral regularmente establece una relación muy profunda y muy íntima con lo que consideramos trascendente. Por ejemplo, un Dios, ¿no? Podría ser. La moral está formada por un montón de conductas y un montón de normas que nosotros obedecemos debido a dos situaciones, a la presión social y a la presión familiar. De tal modo que son reglas que nos da la sociedad y que pues nos establecen un marco de comportamiento. Pensemos, por ejemplo, en las reglamentaciones alimentarias que varían de religión en religión. Nosotros no solemos comer animales con pezuñas. Y no solemos comer animales con pezuñas, no porque hayamos llegado a la conclusión de que no es sano, no es nutritivo, desde el punto de vista científico. Hemos llegado ahí porque la mayoría de nosotros nos educamos en una tradición judeocristiana, ¿verdad? En la que hay un libro, el Levítico, que nos establece qué alimentos sí se pueden comer y qué alimentos no se pueden comer, y bajo qué condiciones, y cómo se deben matar, cómo se deben preparar. Y, por ejemplo, si vamos a la India, no podemos, nos daremos cuenta que en algunos lugares no se puede comer vacas, porque las vacas se consideran sagradas. Bueno, la moral incluye todas esas ideas, todos esos conceptos, todas esas normas y también regulan los entierros, regulan los matrimonios y un montón de cosas más. Nosotros tenemos una moral, aunque digamos no somos moralistas, siempre tenemos una moral, ¿verdad? Y está formada por todas aquellas reglas que hemos aprendido y hecho nuestras en nuestro proceso de socialización. Y me dirán, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve saberlo? Bueno, sirve saberlo porque la ética es algo completamente distinto, es algo que podríamos llamar subversivo, ¿verdad? Si la moral son normas y conductas que hemos aprendido desde la infancia de manera irreflexiva, la ética está formada por todas aquellas conductas, máximas, principios de acción a los que nosotros hemos llegado a partir de un proceso de racionalización. También estas reglas se refieren a cosas como el cuidado de la vida, se refiere al cuidado de las emociones, a la gestión de las emociones y en algunos casos al desarrollo profesional, ¿no? De tal modo que vemos que hay una ética para abogados, hay una ética para médicos,
Actualmente se está formando esta ética para los científicos de datos, y por lo tanto, el origen de la ética se presenta sin ningún tipo de presión social y familiar. Se trata de una serie de normas de autorregulación. Esto significa que son normas que el individuo se impone a sí mismo. Y por paradójico que les pueda parecer, eh, todos formamos parte de un sistema moral, pero no todos hemos llegado a construir ética, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos un poco acerca de la diferencia entre ética y derecho. Se trata básicamente de dos diferencias fundamentales. El derecho son reglas y conductas que resultan obligatorias, o sea, se tienen que realizar sí o sí, y cuando no se realizan o no se siguen las normas, lo que viene como consecuencia es la punición, es decir, el castigo, ¿verdad? Mientras que las conductas éticas no son obligatorias, son conductas que son optativas, son no punibles, es decir, no nos castigan por ellas y por lo tanto no se pueden exigir hacia nosotros mediante algún tipo de coerción. Y eso es lo que tanto en derecho como en filosofía llamamos autonomía, ¿verdad? Mientras que, pues las reglas del derecho son reglas que sí son exigibles y sí son punibles mediante coerción, ¿verdad? Y que además se construyen a partir de un proceso, de una máquina, ¿verdad?, de procedimientos legislativos. Les llamamos nosotros normas heterónomas, que significa que son normas que nos imponen eh, ciertas organizaciones o estructuras sociales desde el exterior a nosotros. Y aquí sí quisiera hacerles reflexionar un poco acerca del hecho de que actualmente se habla mucho más de ética de la inteligencia artificial que de regulación de la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con una estrategia que está predominando a nivel mundial, ¿verdad? En la que se intenta que las empresas tecnológicas sean capaces de autorregularse. ¿Y cómo se logra esto? Pues creando comités éticos que van a analizar el desarrollo de ciertas tecnologías y sus implicaciones, tanto sociales como culturales. Y aquí hay todo un debate. Hay investigadores que dicen que la innovación no se debe regular, cuando la innovación se regula, se inhibe, entonces que se tiene que llegar a, a limitar a través de procesos de autorregulación. Y hay otras voces que dicen, bueno, esto es una estrategia de lavado ético, en el que las empresas no quieren que se les impongan estos criterios a través de la coerción, a través de la punición, y por eso buscan una estrategia de lavado ético. Y bueno, ya en términos más profesionales, ¿qué es la ética? Quizá les sorprenderá saber que no existe una sola ética, ¿verdad? Que no existe una sola manera de analizar las cuestiones relacionadas con el deber. Existen, por hacer alguna analogía, muchos modelos, muchos sistemas operativos, ¿verdad? Y depende del sistema operativo que cargues, van a ser los valores, los principios, las máximas de acción que vas a obtener como resultado. Y quisiera mencionarles algunos de estos modelos, así muy superficialmente, para que ustedes puedan visualizar el panorama completo y darse cuenta que pues realmente hay enormes diferencias entre cada uno de estos modelos. Existe en primer lugar la ética deontológica o ética del deber, que fue creada por el filósofo prusiano Immanuel Kant. Aparece de su lado izquierdo, superior izquierdo. Él cree que la ética se centra en el cumplimiento del deber y en la moralidad de las acciones en sí mismas, independientemente de sus consecuencias. De tal modo que nos dice, las acciones son correctas cuando se realizan por deber y respetando principios universales. ¿Cuáles son estos principios universales?
son principios muy básicos que están presentes en todas las religiones y en todos los sistemas morales. No mentir, no robar, no hacer daño a los demás. ¿Cuál es entonces el principio fundamental de este modelo de ética? Básicamente nos dice, la moralidad o la ética de un acto depende de si cumple o no con una norma o con un deber universal. Les pongo un ejemplo práctico que resulta problemático. Imaginen que llega a su casa un amigo que está siendo perseguido por secuestradores y les pide que lo dejen entrar, que lo escondan. Para Kant, si los secuestradores tocan la puerta y preguntan ¿en dónde está tu amigo? El individuo tendría la obligación ética de decir la verdad, independientemente de las consecuencias, ¿verdad? Eh, Naturalmente esto para nosotros resultaría absurdo. Y es por esa razón que los filósofos seguimos preguntándonos, en caso de seguir este modelo como el modelo predominante, ¿cómo vamos a determinar cuáles son realmente esos principios universales? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer cuando dos principios entran en conflicto? En el ejemplo que les acabo de poner, pues está en conflicto la honestidad y la amistad, ¿verdad? Para Kant, pues evidentemente habría un ejercicio de ponderación y siempre la sinceridad sería suprema a la amistad. Muy bien, en segundo lugar, y un poco en oposición a estas ideas de Kant, surge la filosofía, la ética utilitarista, que también ha sido llamada consecuencialista, que fue creada por estos dos hombres que aparecen justo del lado opuesto de Kant, del lado derecho, superior derecho. Se trata de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill, y ellos dicen que lo correcto se determina en función de las consecuencias que puede tener una acción. A ver, pongámoslo de una manera más clara. Si una acción produce más beneficios que daños, entonces es ética. Si por el contrario produce más daños que beneficios, pues no lo es, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos un dilema en el que un médico tiene una dosis limitada de un medicamento para salvar a un solo paciente. La ética utilitarista sugiere elegir al paciente cuyo tratamiento generará mayor bienestar para todos. Por ejemplo, si se tiene que elegir entre dos pacientes y uno de ellos es médico y se encarga de cuidar de varias personas, la ética consecuencialista nos diría hay que salvar al médico. Esta ética y este modelo es muy utilizado actualmente en política y en economía, y las decisiones suelen evaluarse en función de su impacto colectivo. Pero lo cierto es que enfrenta críticas porque ignora los derechos individuales. Quizá ustedes lo recuerden, porque es además una experiencia social muy inmediata. Durante la época de la pandemia, como no había vacunas para todos, pues los gobiernos tuvieron que decidir a quiénes se vacunaba primero y por qué razones. Y hubieron discusiones muy fuertes por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de México, se empezó a vacunar primero a las personas de la tercera edad y a los niños, pues bueno, algunos niños actualmente todavía no tienen vacunas, ¿verdad? En tercer lugar, y pasando a otro modelo, está el modelo de la ética de las virtudes, que se debe a Aristóteles, está posicionado en la parte superior del medio. Básicamente él nos dice que la ética, perdón, está condicionada o está determinada por la virtud o las virtudes de las personas que ejercen las acciones. Entonces, lo importante para él es más ser una buena persona que actuar, más que actuar, según ciertas reglas específicas. ¿Cuál es entonces el principio fundamental de este tipo de ética? Nos dice que la ética se basa en cultivar virtudes universales, como son honestidad, justicia, valentía, prudencia. Quiero ponerles un ejemplo práctico.
Imaginen que alguien pierde una billetera y nosotros estamos en el dilema de si la devolvemos o no la devolvemos. Aristóteles nos diría, no tenemos que preguntarnos si debemos devolver una billetera perdida o no. Una persona que es ética va a buscar siempre la manera de desarrollar y practicar la virtud de la honestidad en cualquier escenario que se le presente, lo cual naturalmente le va a llevar a devolverla. Todos hemos visto casos, ¿no? Sorprendentes en el diario, eh, que dicen, el policía tal se encuentra una billetera con tal cantidad de dólares y la regresa. O el Uber, un viajero dejó una cartera y la devolvió. Y de repente ahí empiezan, ¿no? Las discusiones, ay, pero qué tonto, era mucho dinero, yo no lo hubiera regresado. Y claro, ¿no? La persona que actúa según la ética de Aristóteles es aquella persona que dice, te doy la billetera y no solo eso, no quiero ninguna recompensa, porque considero que es mi obligación, mi deber, actuar con esa honestidad. Entonces, bueno, esta ética, la ética de Aristóteles, propone que la buena vida depende siempre de forjar un carácter, una manera de ser constante, virtuosa, ¿verdad? Que nos permita siempre actuar con prudencia y saber decidir qué decisión tomar en cada caso. Si a Aristóteles llegan a tocarle los secuestradores pidiéndole que entregue al amigo o que les diga dónde está el amigo, Aristóteles naturalmente no entregaría al amigo, ¿verdad? Lo escondería. Pero bueno, hablamos de estos modelos como modelos de filosofía y de ética cuando hablamos de Aristóteles antigua, con Kant y Stuart Mill moderna, pero ya una ética más contemporánea es, por ejemplo, la ética del cuidado, que fue creada, planteada inicialmente por Carol Gilligan, en respuesta a la ética de la justicia de Immanuel Kant, y nos dice que la ética siempre debe basarse en atender tanto las relaciones como las necesidades de las otras personas. Por ejemplo, ¿no? Una enfermera tendría que priorizar las necesidades emocionales y físicas de sus pacientes, de tal modo que debería enfocarse en el bienestar de estas personas más allá de un enfoque técnico. ¿Cuál es la cuestión más importante de esta ética del cuidado? Bueno, que nos invita a construir una ética desde la empatía, una ética desde el sentir el sufrimiento del otro, el padecimiento del otro, eh, la vulnerabilidad del otro, ¿verdad? Y es una ética a la que le importa mucho el contexto, las emociones, y que es capaz de dar respuesta eh, a cómo podemos crear un código profesional en situaciones muy específicas que tienen que ver con cuidado, ¿verdad? Se utiliza sobre todo ese tipo de modelo para la ética de los enfermeros, la ética de los bomberos, la ética de los médicos, para este tipo de profesiones. Y finalmente, una ética que actualmente tiene mucho brío, sobre todo en lugares en los que predomina la democracia, se trata de la ética discursiva, que fue desarrollada por dos filósofos alemanes, Habermas y Apple, que sostienen que las normas éticas deben siempre justificarse mediante el diálogo y la participación igualitaria de los afectados. De tal modo que la validez de las normas éticas van a depender siempre de si pueden ser aceptadas por todos los participantes en un diálogo racional y abierto, ¿verdad? ¿Cuál es el principio fundamental de este modelo? Las normas son legítimas si todos los afectados pueden llegar a un consenso racional y libre de coerción. Les pongo un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos que tomar una decisión comunitaria sobre cómo asignar los recursos del Departamento de Ciencia de Datos, ¿verdad? Eh, si nos apegamos a este modelo, los participantes van a buscar una solución que pueda justificarse para todos mediante un diálogo honesto y respetuoso.
de tal modo que lo que resalte, ¿verdad?, sea la importancia de la democracia, las normas de comunicación, las situaciones en las que hay participación y equidad. Recuerden y tengan en mente esto porque me parece que probablemente la región del mundo más avanzada en este momento en cuestiones de ética, en inteligencia artificial y de ética tecnológica es la Unión Europea. Y es precisamente la Unión Europea quien está aplicando este modelo de construcción de esas normas. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué podemos concluir de este breve repaso que hemos hecho en un par de minutos? Que no existe una sola ética, que la ética tiene muchos rostros, de tal modo que podemos considerar a la ética como el arte de equilibrar diferentes perspectivas, de reconocer que nuestras acciones no se juzgan desde una sola visión, sino que existen muchas maneras de ver el mundo y por lo tanto, cada rostro en esta ética discursiva, en esta ética del diálogo, de la democracia, representa una visión del bien, ¿no? Nosotros aspiramos, o quiero pensar que aspiramos a descubrir todas esas miradas de tal modo que seamos, pues, más humanos, más incluyentes. Ay, perdón. Bueno, y la ética científica, ¿qué onda con la ética científica? ¿En qué momento llega? ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus temas de investigación? Es un campo de investigación complejo que requiere realizar valoraciones que tiendan a un equilibrio constante entre progreso científico por un lado y principios éticos por otro, ¿verdad? Los paradigmas que les mencioné anteriormente, los modelos, buscan proporcionar esa base sólida. Pero lo cierto es que pues, la ciencia contemporánea enfrenta nuevos dilemas que requieren siempre un análisis continuo y enfocado a los contextos actuales. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa, con aplicaciones en múltiples áreas, ¿verdad? Sabemos que sobre todo, por ejemplo, se aplica en la automatización industrial, que se aplica ya se ha empezado a aplicar en toma de decisiones complejas, en medicina, en finanzas, en temas de seguridad. Y este uso cada vez más extendido de inteligencia artificial nos plantea algunas cuestiones éticas fundamentales que no podemos ignorar, especialmente si tratamos de preservar ideas fundamentales para nuestra sociedad como son la dignidad humana, los derechos individuales, la democracia, el bienestar social. Y en este sentido me parece que algunas de las preguntas más importantes a las que ustedes van a tener que responder, o espero que se planteen responder, son qué procesos podemos delegar en la inteligencia artificial y cómo podemos evitar que los algoritmos amplíen las desigualdades o las discriminaciones que ya existen. Estoy prácticamente seguro que en los próximos años uno de los temas centrales será cómo la inteligencia artificial afecta a la autonomía humana y el control sobre decisiones que anteriormente requerían juicio humano, como la gestión de la salud, el empleo, la justicia. Se discutirá muchísimo sobre los riesgos de los sesgos algorítmicos, sobre la falta de transparencia en la toma de decisiones automáticas, sobre las posibles violaciones a la privacidad y los derechos humanos fundamentales. Y algo que ya está aquí presente hoy en día, una discusión muy amplia sobre el futuro ético de la IA, es cómo vamos a integrar normas éticas en el diseño de sistemas inteligentes, cómo vamos a legislar y regular el uso de la inteligencia artificial, qué papel debemos jugar los científicos, los ingenieros, los legisladores para asegurar que este progreso técnico respete siempre los principios que consideramos básicos, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una línea del tiempo que nos sugiere, ¿verdad? Digamos eh, que desde la ciencia antigua, desde Arquímedes de Siracusa hasta Galileo Galilei, la cuestión de la ética científica ha estado muy vinculada y muy relacionada con la forma en la que los
científicos o protocientíficos se posicionaban respecto a la relación de la ciencia y el poder. Arquímedes de Siracusa, que fue uno de los más grandes inventores de la Edad Antigua, precursor del cálculo diferencial integral que conocemos actualmente, trabajó también durante mucho tiempo como constructor de dispositivos eh, automáticos para la guerra, ¿verdad? Y hay unas historias muy interesantes acerca de los mecanismos y dispositivos que él inventó en su momento y que puso a disposición del poder político, ¿verdad? Para poder combatir a las dictaduras, a las tiranías que trataban de invadir tanto a los italos como a los griegos, ¿verdad? Y establecer estas formas, estos regímenes más opresores. Eh, Posiblemente uno de los casos más, dos de los casos más prototípicos también sean Leonardo da Vinci, que como sabemos fue no sé si llamarle protocientífico, pero fue un hombre naturalmente del Renacimiento, un hombre completo, ¿verdad? En el que no existía este divorcio entre técnica y ética como sí lo existe hoy en día. Sabemos que fue pintor, que fue ingeniero, que fue filósofo, eh, en fin, que incursionó en muchas áreas y en muchas disciplinas, ¿verdad? Y que también trabajó en su momento, tanto para la corte de Milán, me parece como para la corte de Firenze, si mal no recuerdo, diseñando dispositivos de la guerra. Es decir, crear tecnologías para poner en manos de poderosos, en manos del Estado. Y bueno, Galilei posiblemente sea la figura más ejemplar, ¿verdad? En este sentido, el padre de la ciencia moderna, eh, fue un hombre, al igual que Da Vinci, prácticamente del Renacimiento, un hombre culto, un hombre que era capaz de hablar de matemáticas, de hablar de filosofía, que era especialista en muchísimos temas y que además perfeccionó algunos de los dispositivos tecnológicos más importantes de su tiempo, el telescopio, que no solo usó para realizar observaciones astronómicas, sino que también utilizó para comercializar este dispositivo eh, con el gobierno de Venecia. Entonces él vendió estos dispositivos, los fabricó prácticamente en serie, casi como siendo precursor del Fordismo, para que en Venecia pues, pudieran visualizar los barcos, ¿verdad? Desde la torre más alta a una distancia muy importante y así prepararse para una posible invasión. Entonces, en esta relación entre la ciencia y el poder, en este horno de la ciencia y el poder, es donde se fragua, ¿verdad? La ética científica. Eh, Galileo Galilei fue una persona que por plantearse la pregunta de si tenía que defender la verdad o la corrección política, fue perseguido por la Iglesia Católica, fue encarcelado, pues por establecer, no por establecer, por reafirmar y confirmar, ¿verdad?, las observaciones de Copérnico, de Kepler. Y en esta discusión de qué era más importante, si la búsqueda de la verdad o el quedar bien con el poder político, pues la ética científica naturalmente ahí da un golpe sobre la mesa y dice, hay que perseguir la verdad por encima de todas las cosas. El sociólogo Robert Merton, analizando las cuestiones relacionadas con la ética científica desde el punto de vista de la sociología, nos decía ya en 1942 que el ethos, el carácter de la ciencia, es ese complejo con resonancias afectivas que tiene que ver con valores, con normas, que considera como obligatorias el hombre de ciencia, ¿verdad? En este caso no diríamos el hombre de ciencia, sino el ser humano de ciencia. Las normas se expresan en forma de prescripciones, proscripciones, preferencias, permisos, y siempre se legitima sobre la base de valores institucionales. Y en ese sentido, pues, quisiera ser un poco específico y proponerles que reflexionen sobre el hecho de que esta idea del método científico es un mito, ¿verdad? No cabría tanto hablar de la ciencia en singular, sino más bien hablar de las ciencias en plural, porque sabemos que, bueno, existe un modelo unificado, eh,
propuesto en primer lugar por René Descartes hace ya algunos siglos, y actualmente prevalece más el modelo de la ciencia plural, ¿verdad? Este modelo nos dice que, bueno, existen ciencias más fundamentales, otras más complejas, que existen diferentes métodos para diferentes campos, que todos los métodos científicos tienen en común pues, la capacidad de verificar, falsificar enunciados, la capacidad predictiva y explicativa. Se trata de métodos que permiten el perfeccionamiento del compendio de conocimientos a lo largo del tiempo, el mejoramiento continuo, el impulso de la técnica y lo más importante que hay que tener en consideración es que todos estos cambios, todos estos métodos son siempre impulsados por un factor humano, ¿verdad? Un factor en el que eh, se precomprenden cosas como los valores, las emociones, los sentimientos. Y bueno, aquí les presento un diagrama un poco de cómo era vista la ciencia en el temprano, en la temprana edad moderna con Cartesio. Perdone, me está secando la boca. Donde era vista la ciencia como un árbol, ¿verdad? En el que las raíces eran la metafísica, el tronco la física, y de ahí se desprendían las áreas del conocimiento eh, eh, posteriores, que era la medicina, la física o mecánica, y por lo tanto también, en el punto superior, la moral. Bueno, pues actualmente este modelo del lado izquierdo ya está totalmente superado, ¿verdad? Y ahora tenemos un modelo que se parece más al lado izquierdo, en donde podemos no solo representar esta idea de diferentes ciencias desde un punto de vista de campos de estudio, sino también en una línea del tiempo, ¿verdad? Y vemos que, pues naturalmente la física, ¿verdad? Se encuentra como la ciencia más elemental y sobre esa se monta posteriormente la química, posteriormente la biología y grados de complejidad, ¿verdad? Cada vez más elevados, psicología, ciencias sociales. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, pues porque la ética científica trata y aborda toda esta parte del comportamiento, de las instituciones socioculturales, de los valores en el ejercicio de la ciencia, ¿verdad? Y explora, por tanto, dilemas que van a implicar temas de conciencia, de tal modo que procura ofrecer principios, máximas que trasciendan a las culturas y a las ciencias particulares, va a procurar ofrecernos principios y máximas que sean aplicables en cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos, y sea cual sea la lengua que hablemos, ¿verdad? Se inspira en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la dignidad humana, y esto lo pongo en signos de interrogación, porque no necesariamente, ¿verdad? Esto podría obedecer a un modelo civilizacional concreto. Y les invito a que reflexionemos un poquito respecto eh, a cómo se puede aplicar esto a un caso concreto. Probablemente ustedes ya lo sepan, pero bueno, si no lo saben, Albert Einstein se muda de Alemania primero a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos, pues por la persecución que había a partir de 1933 a todas las personas que tuvieran ascendencia judía, como era su caso. Cuando llega a Estados Unidos, una serie de científicos se acercan con Einstein y le explican que en Alemania se está trabajando sobre la posible fabricación de una bomba nuclear, eh, que se estaba desarrollando la tecnología para poder enriquecer el uranio. Y debido a esto, Einstein decide escribirle una carta al entonces presidente de Estados Unidos. Eh, Einstein ya en ese momento pues, era el rockstar de la ciencia internacional, eh, le hace caso el presidente de Estados Unidos y se genera esta cosa del proyecto Manhattan, ¿verdad? Eh, Einstein estaba ante el dilema, ¿verdad? De si quedarse callado o, o impulsar la fabricación de la bomba atómica, y la decisión era muy simple, o la tienen los alemanes o la tienen los estadounidenses, ¿verdad? O la tiene un régimen fascista o la tiene una democracia liberal. Y él creía, pues, que desarrollar esta arma
era fundamental para preservar los derechos humanos, las libertades individuales. Pasa el tiempo, los alemanes pierden la guerra, no por culpa de los Estados Unidos, sino por los rusos, y ya cuando la guerra está ganada, eso es muy importante decirlo, Estados Unidos decide hacer uso de esta arma letal y hacer detonar 2 bombas en Japón para dar un golpe en la mesa y establecer su poder por encima de todas las potencias en el mundo. Y en ese momento, dentro de la mente de Einstein, surge un cambio fundamental. Pasa de ser promotor de la bomba atómica a ser uno de los más grandes impulsores del desarme nuclear. Y se une entonces a todos estos movimientos en Estados Unidos internacionales que abogan por el hecho de que haya un cese, ¿no? De que haya un principio de precaución y no desarrollemos más bombas atómicas. Creo que el caso específico de Einstein, que además se trata de un científico, pues que sabemos que revolucionó muchos campos de estudio, desde la física de las grandes escalas, con su teoría de la relatividad especial, hasta, hasta la física, que hoy consideramos como la física de las más pequeñas cosas, ¿verdad? Entonces, dentro de la mente de Einstein, ya en el 47, él dice públicamente, si hubiera sabido que los alemanes no lograrían fabricar una bomba atómica, yo jamás hubiera movido un dedo para que la desarrollara Estados Unidos. Y nos damos cuenta que pues en este personaje emblemático, ejemplar, pues se desarrollan algunos de los principios fundamentales de la ética científica de hoy en día: universalismo, honestidad, pacifismo, pensamiento crítico. Einstein. ¿Cuál es esta ética de la ciencia? ¿Cuáles son sus valores fundamentales? Podríamos resumirlo en 4 valores. El universalismo, que nos dice que el conocimiento científico debe evaluarse de forma imparcial, independientemente de nuestra nacionalidad, raza, género u otra característica del científico, y que el conocimiento debería ser accesible a todos. Naturalmente, nosotros sabemos que esto es una declaración de buenas intenciones, pero es muy problemático, ¿verdad? Su realización en el mundo actual. Sabemos que las cuestiones de nacionalidad, de raza, de género, sí que tienen un peso específico en el tipo de publicaciones que aceptan nuestros trabajos. Sabemos que la accesibilidad es un deseo muy bueno, posiblemente un deseo universal, pero pues que con toda esta industria de las publicaciones científicas es algo también muy difícil de realizar, ¿no? Sabemos que las editoriales cobran actualmente, las grandes editoriales cobran al que publica y cobran al que lee, ¿verdad? En segundo lugar se encuentra el comunalismo, que nos dice que los hallazgos científicos deben siempre considerarse un bien común, accesible para todos, de tal modo que la ciencia se vea como una empresa colaborativa en la que los resultados se comparten y se construyen colectivamente. Y también sabemos que esto, pues bueno, es una declaración de meras intenciones que no se puede o no se ha realizado hasta el momento por las condiciones de competencia académica, por las presiones que existen para que publiquemos, por la comercialización de ese tipo de saberes, porque pues existe toda una industria de la innovación que genera grandes costos y naturalmente trata de proteger los derechos de propiedad intelectual, industrial. En tercer lugar se encuentra el desinterés. Técnicamente, ¿no? Lo que nos propone Merton es que los científicos deberíamos realizar nuestro trabajo sin buscar beneficio personal o reconocimiento, y que deberíamos priorizar el avance del conocimiento sobre nuestros intereses. Y esto suena muy fácil, pero lo cierto es que todos estamos montados en una dinámica, por ejemplo, pues de buscar que la constancia, que el reconocimiento es que el perfil deseable, que la beca de acá, la beca de allá. Y finalmente algo que posiblemente sí
sí permee más el trabajo científico a nivel internacional y sea más realizable, es el escepticismo organizado. Es decir, esta capacidad para alentar, perdón, el análisis crítico, la revisión sistemática de los hallazgos científicos, de tal modo que se mantenga siempre la calidad y la veracidad de la investigación. De tal modo bueno, ¿cuál es la importancia de la ética científica? Es muy importante porque aborda las conductas que nosotros esperamos en investigación científica, en financiamiento, en aplicaciones, en riesgos, publicaciones, colaboraciones, usos, lo que al principio se mencionó como integridad académica. Y aquí les dejo una serie de preguntas que pueden ser interesantes para abordar desde este enfoque. ¿Hasta qué punto es ético alterar o patentar el código genético de organismos humanos? ¿Quién es responsable de las decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial? ¿Es moralmente aceptable usar animales para avanzar en la investigación científica o no? ¿Cuáles son los límites éticos en la creación de tecnologías bélicas? Eh, en fin, estas son preguntas que los que nos dedicamos a la ética de la ciencia nos estamos realizando todo el tiempo y tratamos de ofrecer respuestas. Y le he preguntado a la inteligencia artificial, a diferentes inteligencias artificiales, y le pregunté a ChatGPT, le pregunté a Géminis, le pregunté a Llama, le pregunté a Claude, e hice un resumen de lo que estas inteligencias artificiales me arrojaban. Cuando yo les preguntaba, elabórame una lista de temas de ética científica, eres un especialista, ya saben, diseñé mi prompt súper bonito, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, fíjense de qué manera elabora la información, ¿verdad? Nos dice que lo más importante es la manipulación de datos, que si tuviéramos que crear una agenda, ¿verdad? De cosas o de debates a realizar sobre ética científica, tendríamos que empezar por el fraude, falsificación y plagio en la investigación, sobre la integridad científica, en segundo lugar, los conflictos de intereses, es decir, tratar de restringir eh, esta, esta incidencia de los intereses económicos y personales, tanto en los procesos como en los resultados de investigación. Nos habla en tercer lugar, de los derechos de los sujetos de estudio. En tercer lugar, y esto me llama mucho la atención, ¿no? Es más importante primero la manipulación de datos y los posibles conflictos de intereses que los derechos de los sujetos de estudio. Y bueno, en cuarto lugar, uso y desarrollo de tecnología peligrosa y el impacto ambiental. Todos son temas importantes, pero me parecía muy interesante y cuando yo le pedía que elaborase esta lista, eh, considerando un cierto orden de prioridad, las respuestas siempre fueran de esta naturaleza, que lo que pareciera ser más humanamente importante lo era menos importante para la inteligencia artificial generativa. Y claro, son temas que están íntimamente relacionados, íntimamente vinculados con, pues, con el futuro que posiblemente nos espera, ¿verdad? Y aquí hay tendencias que son muy tecno-optimistas, como aparecen del lado derecho, ¿no? Como si le llaman tecnosolucionismo, como si la tecnología fuera capaz de dar solución a todos nuestros problemas. Mientras que están los tecno-pesimistas, que son aquellos que un poco con una visión conspiranoica creen que pues la tecnología nos puede llevar a un futuro de desastre climático, a un futuro en el que se amplíen las brechas de desigualdad social, en el que crezca la marginación, en el que crezca la pobreza, en el que se implanten posiblemente formas de gobierno que usan la tecnología para la vigilancia y la dominación. Y yo creo que hay que ser un poco prudentes y hay que ser un poco sensatos y pensar bueno, más bien las soluciones o posiblemente los futuros están en algún grado intermedio entre estas dos realidades, ¿verdad? Y por eso les quiero decir al menos desde mi punto de vista, algunos de los temas fundamentales de la ética científica y de la inteligencia artificial, pues están relacionados con las prácticas desleales,
las cuales vamos a abordar un poco más adelante. Tiene que ver con derechos humanos, con temas como la confidencialidad, la información falsa, sobre cómo vamos a tratar la información de las personas. Tiene que ver también con maltrato animal, con los protocolos, los límites, establecer reglas claras sobre las aplicaciones. Y aquí sabemos que pues, como sociedad tenemos mucho que decir probablemente en cuestiones como las aplicaciones médicas, civiles y tecnológicas, pero algo que está creciendo mucho y en la que cada vez tenemos menos voz y menos decisión y menos participación son en las aplicaciones militares, ¿verdad? Y por supuesto, algo de lo que no podemos desapegarnos completamente, y los invito a que no se desapeguen ustedes completamente como creadores de tecnologías, como innovadores tecnológicos, es a estudiar, analizar, a reflexionar sobre el impacto socioeconómico que puede tener su trabajo, en cuestiones como desempleo, como contaminación, riesgos sanitarios y ambientales, deterioro de la democracia, vigilancia y un montón de etcéteras. Me voy a saltar todos estos videos. Y les propongo para esto lo que podríamos llamar un decálogo de principios de la investigación científica en inteligencia artificial, en el que podemos pensar en esos principios como principios muy generales, beneficencia, el primero de ellos, que consiste en promover el bienestar, garantizando que la ciencia pues beneficia a la humanidad y que no cause daño. Y aquí, naturalmente, se tiene que crear una discusión amplia a través de la ética del consenso sobre lo que consideramos como bienestar. En segundo lugar, no maleficencia, que implica evitar dañar a las personas, ya sea a través de investigaciones o de aplicación de tecnologías científicas. En este caso específico, pues, la discusión va a girar siempre en torno a cuestiones como la intencionalidad. En tercer lugar, la autonomía, que tiene que ver con el hecho de respetar el derecho de las personas a tomar decisiones cada vez más informadas sobre su participación en las investigaciones. En cuarto lugar, la justicia, que tiene que ver con garantizar un trato equitativo en la distribución de los beneficios y de los riesgos. Un principio de responsabilidad social más vinculado con ideas abstractas como asegurar que la investigación sirva al bien común y se considere el impacto social y ambiental. Y en esto sí quiero insistir en el hecho de que aquí no se puede aplicar ni una ética consecuencialista, utilitarista, no se puede aplicar tampoco una ética de las virtudes, tiene que ser necesariamente una ética del consenso, ¿verdad? Porque ¿quién va a decirnos qué es el bien común? ¿Cómo vamos a entender esa cosa tan abstracta? Eh, Solamente a través de un diálogo, a través de consensos razonables. Eh, Probablemente algunos de los principios más claros y que no necesiten tanto consenso sean, por ejemplo, el de transparencia y honestidad, que así al pie de la letra puede especificarse como publica tus resultados siempre de manera honesta, evitando manipulaciones o tergiversaciones. Incluye a tus estudiantes, incluye a tus becarios, a todos los que participaron en la investigación. En séptimo lugar, el respeto por la privacidad, que tiene que ver con un derecho fundamental respecto a que se salvaguarde la información personal de los sujetos de investigación. Y finalmente, el rigor científico, ¿verdad? Asegurar que los métodos y los procedimientos sigan los más altos estándares de calidad y precisión. Miren, normalmente aquí yo hacía una explicación de lo que era la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, el deep learning, machine learning, explicar un poco dónde se sitúa la robótica, los sistemas expertos. Les ofrezco algunas definiciones aquí antrópicas de cómo definen las grandes corporaciones la inteligencia artificial generativa. No me voy a detener mucho en esto con ustedes porque insisto, forma parte de su lenguaje común. Solamente me gustaría que ustedes observaran cómo todas estas definiciones que nos ofrecen Google,
IBM, Amazon, Meta, son definiciones a lo que podríamos llamar un poco infladas, un poco maquilladas de la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos ellos nos hablan de máquinas capaces de razonar y aprender de manera similar a la inteligencia humana, siempre, ¿no? Simulando la inteligencia humana, capacidades humanas de resolución de problemas. Eh, lo cierto es que, aunque es verdad, sobre todo que la inteligencia artificial generativa, pues toda la cuestión técnica, ¿verdad? Pasa por las redes neuronales que se inspira en algunos modelos neuros, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que, bueno, esto es más marketing que otra cosa. Tampoco voy a repasar toda esta línea del tiempo y les voy a explicar lo del invierno de la inteligencia artificial, el renacer, porque, insisto, creo que forma parte de su formación fundamental, entonces creo que esto está de más. Eh, pero bueno, paso las diapositivas un poco para que vean por dónde iban las balas. Aquí les presento cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial generativa y sus diferentes usos para la creación de código, para la investigación, para el procesamiento de texto, video, imágenes, las empresas, ¿verdad? Que están alrededor, las aplicaciones y los usos. Esto casi siempre lo hago un poco para contextualizar, ¿no? Para que se entienda el tamaño de la revolución en la que estamos montados. No solamente se trata de análisis y procesamiento de datos, sino que hablamos de un montón de aplicaciones posibles, desde la investigación, la conducción autónoma, la optimización de energía, la formación de recursos humanos, la toma de decisiones, en fin, todos estos factores en los que seguramente ustedes están muy bien informados. Aquí, bueno, les hablo un poco acerca de, pues eso, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está presente en industrias y en sectores de investigación profundamente innovadores, como la ingeniería genética. Muy probablemente este siglo sea denominado en un futuro como el siglo de la inteligencia artificial y de la ingeniería genética. Bueno, hacerles saber que actualmente ya se toman decisiones financieras muy importantes con el uso de inteligencia artificial generativa. Ya algunas calificadoras de inversión utilizan modelos específicos para predecir, para bajar las calificaciones de los países, de las empresas, para aumentarlas. Un área fantástica que a mí me emociona muchísimo es el área de la simulación, de las simulaciones de fenómenos astronómicos, ¿verdad? Sabemos que ya contamos con ordenadores, con sistemas tan poderosos que se pueden simular este tipo de situaciones. Me parece increíble. Y bueno, igualmente, todo este desarrollo que se estaba dando en los últimos años respecto a las interfaces humano-máquina, ¿verdad? Que parece que es muy probable que en las próximas décadas pues demos ahí un salto de cualidad. Entonces vamos directamente a los dilemas. Muy bien. Bueno, nos enfrentamos naturalmente a dilemas nuevos con la llegada de la inteligencia artificial. Hoy contamos con sistemas avanzados capaces de generar textos, diagnosticar enfermedades, incluso, dicen algunos, crear arte, ¿verdad? Se estima que el 70% de las investigaciones actuales en inteligencia artificial están, de hecho, vinculadas a aplicaciones en ciencia y tecnología. Y uno de los temas más importantes en este sentido es el tema de los sesgos informáticos. Eh, Normalmente, bueno, como esta presentación, insisto, la doy para gente que no necesariamente es especialista en el campo, les pido que imaginen entrenar un modelo de inteligencia artificial con datos históricos sobre concesiones de préstamos bancarios. Y les pregunto, ¿qué creen que va a aprender el modelo? Y naturalmente, ustedes lo saben, yo lo sé, partiendo de esa base de datos, el modelo va a aprender a
a perpetuar los sesgos existentes en la información que le fue proporcionada. Y esto ocurre pues, en el campo financiero, y ocurre en todas las áreas de la ciencia en las que se utilice la inteligencia artificial generativa. Sabemos que también hay un tema ahí de privacidad de datos. Todos hemos oído hablar de filtraciones de datos, pero yo les invito a pensar qué pasa cuando los datos que se filtran son resultados de una investigación científica, quién tiene derecho a usar esos datos y cómo deben ser utilizados. Actualmente en Estados Unidos existen muchos casos abiertos en los tribunales de empresas como New York Times, como The Guardian, que están demandando a OpenAI, a diferentes empresas de IAG, porque han utilizado sus bases de datos sin pagar, ¿verdad? Y ahí es todo un tema de derechos de autor. Hablamos también de cuestiones que tienen que ver con la autonomía de los investigadores. Sabemos que la inteligencia artificial, pues bueno, puede ser una herramienta muy útil, pero también hasta cierto punto se puede considerar una caja negra, ¿verdad? Debemos de pensar hasta qué punto debemos confiar en los resultados que nos proporciona una inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa si la IA toma decisiones que nosotros no entendemos? Y bueno, aquí viene también un debate sobre cuestiones de responsabilidad. ¿Quién es el responsable cuando el modelo de IA comete un error? ¿Es acaso el investigador que lo entrenó, la empresa que lo desarrolló, la propia IA? ¿Cómo puede entonces esta inteligencia artificial generativa, esta nueva tecnología, profundizar las desigualdades ya existentes? Quiero contextualizar. Un informe reciente del Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial señaló que el 70% de la inversión en inteligencia artificial se concentra en 3 países: Estados Unidos y China, como las dos grandes superpotencias que están peleando ahí por la primacía, y Europa en un muy lejano tercer lugar, ¿verdad? Mientras que África y América Latina tienen solamente el 1% de esta inversión. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto significa básicamente que mientras algunas universidades en el mundo avanzan a toda velocidad en inteligencia artificial, otras apenas tienen acceso a los recursos básicos para investigación. Entonces, aquí nos enfrentamos, como un ejemplo muy específico, a un aspecto en el que las nuevas desigualdades pues, van a adquirir un papel fundamental, ¿verdad? Entonces, la IA tiene el potencial de beneficiar a todos, pero esto solamente va a ser posible si somos capaces de asegurar un acceso más equitativo y de diseñar políticas que eviten una brecha cada vez mayor. Hablamos también de falta de transparencia, lo que se conoce como caja negra. Básicamente esto significa que existe una opacidad en la mayoría de los modelos generativos que plantea problemas de explicabilidad en los resultados de la investigación. Por ejemplo, los modelos de IA generativa que producen diagnósticos médicos o analizan grandes volúmenes de datos clínicos sin que los investigadores comprendan del todo cómo se obtuvieron esos resultados. Y aquí bueno, suceder cuestiones de sesgos y representatividad. Es necesario discutir cómo los sesgos en los datos entrenados se trasladan a la inteligencia artificial, de tal modo que se afecten áreas de investigación como las áreas sociales, en la medicina, en las humanidades. Existe también un riesgo de despersonalización, es decir, cómo la inteligencia artificial puede reemplazar el análisis y la interpretación humana, afectando nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de reflexión ética, ¿verdad? Entonces, algunas de las preguntas que nos podríamos empezar a hacer, a formular, es qué desafíos y riesgos éticos vemos en el uso de estos resultados que no se pueden explicar del todo, de qué forma creemos que se pueden garantizar que la inteligencia artificial generativa respete la diversidad y la equidad en sus resultados. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque veo que ya se me está acabando el tiempo. Les quería hablar de un montón de cosas más, pero... Ok,
Hay otros riesgos asociados a la transparencia, a la infodemia y al plagio. ¿Qué es la infodemia? Bueno, básicamente la podemos definir como una sobrecarga de información, desinformación. El asunto es que con la IA generativa el problema se multiplica, ya que actualmente podemos producir contenido a muy alta velocidad y podemos inundar los ecosistemas digitales de información no verificada. Hay una investigación del MIT, ¿verdad?, que dice que los 58% de los artículos online en temas médicos citan fuentes sin verificarlas. Entonces, imaginemos esto en el ámbito de la inteligencia artificial. Nos podemos encontrar con un montón de textos y estudios de dudosa calidad replicándose y compartiéndose, ¿verdad? Entonces, sabemos que la IA generativa es una herramienta muy poderosa, pero al menos en ese sentido debemos vigilar sus resultados para evitar que la desinformación se propague. Respecto al plagio y la originalidad en la ciencia, sabemos todos que la IA generativa facilita la creación de contenido, pero presenta un dilema muy importante. Y ese dilema es quién es realmente el autor de los contenidos. Las IAs actualmente pueden crear textos, imágenes, ideas nuevas, basadas en datos preexistentes. ¿Se trata de creación o simplemente es una copia avanzada? Contextualicemos. Un estudio reciente nos indica que el 30% de las publicaciones académicas realizadas por pares incluyen ya contenido que ha sido generado o asistido por IA y este número sigue creciendo. Por cierto, no siempre se reporta, ¿verdad?, que se está utilizando inteligencia artificial generativa cuando se está creando un texto científico. Yo se los digo a mis alumnos, siempre les digo, todo va citado, chicos, todo va explicado. La ética de la investigación, entonces, debe replantearse para definir los límites de uso de la inteligencia artificial, tanto en la creación de contenido como para que podamos garantizar la originalidad, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, si uno le pregunta a un modelo como ChatGPT, ¿por qué me das esta respuesta? Aunque intente explicarlo, ChatGPT, no podemos saber con certeza qué datos usó o qué decisiones tomó. En un ejemplo le puse, ¿leíste el paper de la revista Nature del 2023? Y me da una respuesta del tipo, el 40% de los desarrolladores de IA generativa ni siquiera entienden cómo se entrenan sus propios modelos. En fin, respuestas absurdas. Un dato curioso, una encuesta de la revista de Stanford sobre inteligencia artificial, el reporte, perdón, mostró que solamente el 20% de las herramientas de IA generativa tienen mecanismos claros para explicar cómo llegan a sus resultados. Entonces, naturalmente, pues esto se trata de un tema vinculado tanto con transparencia, como con infodemia, como con plagio. Perdón. Y bueno, finalmente vamos a abordar, así de manera muy superficial, los posibles dilemas que se pueden generar a partir del uso de la inteligencia artificial en contextos médicos y educativos. Actualmente en la medicina, la IA ayuda a realizar diagnósticos, predicciones de enfermedades, ¿verdad? Y ante esto surge la pregunta, ¿qué sucede si la IA se equivoca? ¿Quién es el responsable? ¿Hasta qué punto debemos delegar la responsabilidad de los diagnósticos en sistemas de inteligencia artificial que, bueno, pues que están automatizados y que sabemos que que pueden cometer muchísimos errores, ¿verdad? Hay un estudio en Estados Unidos que mostró, por ejemplo, que algunos algoritmos de inteligencia artificial aplicados en hospitales no son igualmente precisos en todos los grupos demográficos. Entonces eran mucho más específicos y mucho más puntuales
cuando se aplicaba en personas de raza blanca, por ejemplo, que cuando se aplicaba en personas de raza negra. Y eso nos coloca frente al dilema de que pues, puede haber diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados, sobre todo cuando se tratan de minorías raciales. La conclusión de esto es de que, pues, al menos en cuestiones médicas, debe haber o se debe impulsar, ¿verdad? La transparencia para evitar estos errores de diagnóstico y sobre todo, pues, que puedan tener grandes consecuencias. En el ámbito educativo, sabemos que la IA nos promete actualmente un aprendizaje personalizado, pero lo cierto es que también surge ahí un problema, ¿no? Que si los estudiantes comienzan a confiar demasiado en IA, posiblemente dejan de aprender de verdad. Yo no sé si a ustedes les pase, a los profesores en su maestría, ¿verdad? Posiblemente no. Yo doy clases aquí en la UABC, entre otros programas, en el programa de la licenciatura en Derecho, y me he enfrentado a toda una epidemia de plagio académico, ¿no? O sea, ya los estudiantes no se esfuerzan en hacer sus tareas. Me entregan, pues, sus trabajos con un copy-paste, a tal grado que, por mencionar solamente un ejemplo, ¿verdad? Este semestre yo creo que el 50% de mis estudiantes reprobaron por esa razón. Y es complicado pensar, en primer lugar, en un escenario en el que esos abogados no sean capaces de utilizar la inteligencia artificial en su labor profesional, porque evidentemente no van a ser competitivos respecto a aquellos que sí la sepan usar, pero por otro lado, deberían tener una formación académica lo suficientemente sólida para ser capaces de reconocer la paja del trigo, ¿verdad? Y ahí está el reto y ahí está lo complicado y ahí es donde siento que muchos de los académicos tenemos que replantearnos nuestra manera de enseñar. Quiero contextualizar esto en otro escenario. En Corea del Sur, el 45% de los estudiantes usa inteligencia artificial para tareas escolares y algunos profesores reportan ya que esto ha reducido la capacidad de pensamiento crítico y de análisis independiente. Entonces, desde mi punto de vista, la IA debe complementar el aprendizaje, no puede sustituirlo, y creo que si no se implementa correctamente esta, esta nueva forma de aprender, puede acabar tanto con la motivación como con la capacidad crítica de los estudiantes. Pienso que es muy importante considerar que esta ética tiene diferentes actores que deben estar implicados, las instituciones académicas y de investigación, que son encargadas de formar a los científicos y de crear la regulación ética de los proyectos de investigación. Se deben implicar para que funcione también los organismos de financiamiento. Estoy hablando naturalmente tanto de gobiernos como de fundaciones que buscan los recursos invertidos que buscan, perdón, que los recursos invertidos en ciencia generen resultados que sean confiables y útiles. Solamente tiene sentido pensar en una ética de la inteligencia artificial si las editoriales y las revistas científicas se implican, ya que ellos son los responsables de asegurar que las publicaciones cumplan con estándares éticos y de calidad, aunque sabemos muy bien pues, que enfrentan presiones comerciales que influyen sobre su objetividad. Y finalmente las empresas y el sector privado, que deberían ser las principales interesadas en fomentar la integridad científica para asegurar que tanto el valor como la reputación de sus desarrollos tecnológicos y científicos esté garantizada, ¿verdad? Pero también sabemos muy bien que muchas veces pues esto entra en conflicto con sus propios intereses económicos. Sabemos que ya existe, sobre todo el último año, el 2024,
fue un año en el que la inteligencia artificial generativa generó un montón de documentos en forma de recomendaciones, reglamentos, leyes para regular su uso. Aquí pongo algunos ejemplos: la UNAM, la UABC, el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, la Universidad de Chile. Yo personalmente soy un firme creyente de que no basta la ética, se necesita regular y se necesita generar condiciones, incentivos pues para promover un desarrollo que sea compatible, perdón, con nuestros valores democráticos. Sabemos también que hay un foro global sobre ética de inteligencia artificial de la UNESCO, que nos propone básicamente construir pues todos nuestros reglamentos y nuestras normativas pensando en estos 4 valores: los derechos humanos, la dignidad humana, la cultura de la paz, el garantizar la diversidad y la inclusión, y por supuesto, pues el énfasis en el medio ambiente y los ecosistemas. Y este va a ser un tema también bien interesante porque pues desgraciadamente el desarrollo de la inteligencia artificial generativa se realiza con un gran coste medioambiental. Y la Unión Europea, que ha creado estos niveles de riesgo, este semáforo, hagan de cuenta como cuando llegan al hospital y les dicen, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Y dependiendo de tu cuadro, de tu diagnóstico, te ponen en un color, ¿verdad? La Unión Europea lo que ha hecho en su ley ha sido proponer estos niveles de riesgo para regular la inteligencia artificial, que va desde el riesgo mínimo, en donde se puede dar rienda suelta a la innovación sin ningún tipo de normativa. Posteriormente, un riesgo limitado, por ejemplo, en aplicaciones que puedan generar suplantación de personalidad, en los chatbots, en el reconocimiento de emociones, en las deepfakes, en la categorización biométrica, y en el que esta ley de la Unión Europea establece una obligación de transparencia para estas aplicaciones. Después están las de alto riesgo, todas aquellas que tocan las fibras más sensibles del Estado Social de Derecho, ¿verdad? El acceso al empleo, la educación y los servicios públicos, los componentes de seguridad de los vehículos autónomos, la aplicación de la ley, en donde se propone que debe haber una evaluación de conformidad con comités especializados, y finalmente tecnologías de alto riesgo, ¿verdad? Como la calificación social, la vigilancia masiva, la manipulación del comportamiento causando daños. Hagan de cuenta que todo lo que aparece en Black Mirror, ¿verdad? En los capítulos más distópicos de Black Mirror, ya la ley de la Unión Europea dice prohibido, aquí no se puede investigar, aquí no se puede desarrollar esta tecnología. Y finalmente, pues nos ofrecen estos 10 principios, me parece que son 10, de proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección. No los voy a repasar ni los voy a mencionar, los dejo aquí en pantalla simplemente por si después los quieren revisar o quieren mirar el documento. Y quiero dejar al menos 10, 15 minutos para poder tener un intercambio con ustedes. Les dejo aquí una bibliografía de documentos que he utilizado para elaborar esta presentación. Básicamente son 12 textos y les agradezco mucho. No sin antes decirles y aclararles que la presente exposición también contiene información que fue proporcionada por inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, Copilot y Meta AI, y que ninguna inteligencia artificial fue dañada en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se acaba de incorporar hace unos, bueno, ya un rato, mi colega, la maestra Tania. Hola, Tania. Hola, digamos, porque esos temas le interesan bastante a ella. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, tengo varias preguntas y muchos comentarios, pero como son varios y imagino que todos tienen comentarios, voy a hacer una pregunta y un comentario. Sí, claro, adelante. La primera pregunta. ¿Se puede estar un poquito más? Usted mencionó que para ser feliz se requiere ser ético, pero
la realidad no es así, ¿no? Se han encontrado muchos casos donde personas que no tienen nada de ética o moralidad, bueno, no en el sentido literal como mencionó, sino que agregan a otras personas, les genera felicidad. Entonces no sería más que nada una emoción o un estado de la persona. Sí, cuando dije que la virtud o la ética generaba felicidad, evidentemente no estaba hablando yo desde mi pensamiento, estaba exponiendo lo que Aristóteles dice en su modelo. Y yo estoy de acuerdo con usted. Naturalmente, la felicidad es un concepto muy complejo para definir un montón de emociones, sensaciones, emociones, hasta mecanismos de recompensa que están actuando en nuestro cerebro, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir y lo que sí le puedo asegurar es que si bien la ética no nos asegura la felicidad, lo que sí nos puede asegurar es una conciencia tranquila. Y una conciencia tranquila, desde mi punto de vista, es un prerequisito fundamental para poder ser medianamente felices, independientemente de lo que nosotros consideramos que es la felicidad. Y mi opinión mencionó sobre la justicia acorde a los antiguos filósofos. Sin embargo, ya siendo como más pensado, pues la justicia no es más que nada una invención humana, ¿no? Que nos guía a quien corresponde lo que se merece, pero si tomamos en cuenta todo el universo y todo lo que existe en él, lo licuamos y lo filtramos, pues realmente más que nada no existe, es más que nada una ilusión, una invención del ser humano, que para poder crearlo requeremos imaginarlo primero, al igual que la tecnología, que es una parte realmente del ser humano, no es algo ajeno, ha existido desde siempre, sin embargo, desde las máquinas simples hasta saber cazar y hacer comida. Entonces, creo que en este caso, pues sería una parte de nosotros, ¿no? Y sería para la parte de autocontrol. Mire, había un filósofo alemán, Nietzsche, que decía, matar a una cucaracha, pisotear a una cucaracha, se considera algo bueno, pero matar a una mariposa se considera algo malo. Y él concluía, la justicia tiene criterios estéticos. Entonces, es verdad que la justicia es algo profundamente humano, o el sentido de la justicia es profundamente humano. Por eso les presentaba también lo de los animales, porque los animales tienen un sentido de la justicia y de la equidad. Les invito a que busquen en YouTube esos experimentos de juegos de cooperación con simios y con perros, por ejemplo, y con muchas aves, y de verdad, o sea, son capaces de decir, no, este juego es inequitativo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que por realizar una acción determinada, a un chimpancé le dan un plátano y a otro chimpancé le dan un apio. Pues al chimpancé que le dan el apio, después de 2 o 3 repeticiones, deja de cooperar, deja de jugar, porque le parece que los premios no están siendo proporcionales, ¿no? Y eso nos invita a pensar que probablemente nuestro sentido de justicia tiene raíces evolutivas muy profundas y que posiblemente pensar en términos de justicia ha significado también una ventaja evolutiva en la competencia de la selección natural. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted, pero habría que poner como varios matices al respecto, ¿no? Y ojo, 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 las máquinas, los sistemas de inteligencia artificial generativa replican los sesgos de los programadores y también replican los sesgos de la información con la que son entrenadas. Se han dado muchos casos, ¿no? De personas investigando las respuestas de la inteligencia artificial generativa, han logrado, lo pongo entre comillas, sacarlas de quicio a tal grado que empiezan a dar respuestas racistas, homofóbicas, etc. Es a lo que me refiero, ¿no? Una parte de nosotros. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, bueno, yo me surgió una duda cuando estamos hablando de los modelos éticos. En el modelo discursivo, que me parece que es un modelo moderno que actualmente se está utilizando, pero entonces, ¿hasta qué punto
se vuelve solamente el que hable mejor, el que tenga mejor facilidad de palabra, es el que al final de cuentas tiene la razón, porque pues vende mejor la idea de lo que sucede, ¿no? Habilidad de elocuencia, ¿no? Entonces, este modelo cae en como... Tiene sus sesgos también. Si cae en una especie de concurso de belleza que habla más bonito, pues es el que tiene la razón al final de cuentas. Es un hombre de la voz más gruesa, es una mujer de la voz más suave, y como te lo vendan. Sí. Es un argumento interesante, pero quisiera proponer un argumento. Evidentemente no es lo mismo, imaginemos un mitin político en el que un orador hábil, ¿verdad?, se dirige a personas desinformadas y es capaz de persuadirlas sobre un montón de cosas. ¿Qué sucede aquí? Sucede un efecto de, no sé si llamarlo disociativo o cómo denominarlo, pero el punto es de que es muy fácil volver a personas informadas en este ejercicio de un monólogo, ¿verdad? En el que el mejor orador vende su propuesta a los receptores, a los escuchas. Pero una cosa muy diferente sucede cuando se genera un diálogo con visiones distintas. Un diálogo con personas que pueden estar en desacuerdo respecto a algunos puntos esenciales, pero en las que todos están informados. Entonces, en ese segundo escenario, todos y cada uno de los observadores se convierten en un filtro para que algo así suceda. Entonces, sí podría suceder en un escenario en el que más que diálogo hay monólogo, y es menos probable que suceda en un escenario con condiciones equitativas y agentes informados. Nivel de conocimiento similar. Okay. Sí. Gracias. Y la ética del discurso, perdone, pone mucho énfasis en cuáles deben ser esas condiciones. ¿Cuáles deben ser esas condiciones del diálogo para evitar precisamente lo que usted está mencionando? Bueno, yo tengo una pregunta o una duda. ¿Se puede considerar a la IA o la máquina como otra especie del ser humano o una subespecie? Miren, es una pregunta bien interesante. Quiero, en ese sentido, me gustaría traer a colación la idea de un colega español, Alfredo Marcos, que habla del efecto Toy Story. Ajá. Él dice que cuando nosotros vemos o hablamos de inteligencia artificial y creemos estas historias de las grandes corporaciones, de pensar que son realmente sistemas inteligentes, estamos cometiendo un error infantil como el que comete Andy en la película de Toy Story. Y es que sucede que ¿qué pasa cuando Andy sale de la habitación? Todos los jueces están vivos, ¿no? Supuestamente. Se imagina que están vivos, se imagina que tienen emociones, se imagina que tienen sentimientos, se imagina que tienen una vida interior, ¿no? Una subjetividad. Y él dice, exactamente sucede lo mismo con la opinión pública o con muchas de las personas en el día de hoy cuando piensan en la inteligencia artificial. O sea, piensan que esa inteligencia artificial es inteligente por sí misma, que tiene emociones, que tiene sensaciones, pero en realidad es simple y sencillamente un sesgo psicológico. Entonces yo no lo categorizaría ni como una especie ni como una subespecie. Recordemos que son sistemas que corren en silicio y por mucho que se puedan entrenar para responder a ciertos estímulos y dar ciertos resultados, pues carecen de volición, carecen de vida subjetiva, carecen de todo esto que hasta el organismo más sencillo como una célula sí tiene. Muchas gracias. Adelante, también si quieres preguntar. Sí, muchas gracias, Diego, por la presentación. Me gustó mucho la diferencia que haces entre lo moral y lo ético, porque me da la impresión, sobre todo estas nuevas generaciones, todos lo hicimos en su momento, pero estas más, que no nos hemos dado la oportunidad o no nos hemos detenido a pensar qué de todo lo que creo y de todo lo que me motiva es producto de la moral enseñada y aprendida en la sociedad en la que me desenvuelvo, y cómo eso, si no lo he trabajado ni no lo he racionalizado, pues cómo sustento una base ética, ¿no? O sea, yo siempre en las clases trabajo mucho con los estudiantes de
es importante que tengan su paquete de valores y principios. ¿Cuál es tu paquete de valores y principios? No que te heredaron en casa, que tú como adulto, joven adulto, ¿no? En una adultez temprana, ya hiciste el trabajo de racionalizar, de ver, y que seguramente a lo largo de toda nuestra vida van a ir modificando. Pero hay un cierto paquete de valores, el cual creo yo deberían como de acompañarnos en nuestra mochilita de herramientas para el resto de nuestro desarrollo profesional, ¿no? Hay cosas con las que sí concordamos, hay cosas con las que no, que sí podemos aceptar, ¿no? O sea, y en este mundo tan cambiante y lleno de incertidumbre, como que encuentro yo en este paquete de valores y principios siempre un descanso, ¿no? De repente me gusta mucho una analogía de Sherlock Holmes que dice, denme un segundo, voy a entrar a mi palacio mental, ¿no? Y entra a su palacio mental blanco donde no hay nada y solo está él con lo que él es, ¿no? Entonces, de repente, es un ejercicio que me gusta porque hay tanta información, tantas decisiones que tomar, tantos caminos, tanto comentario de la gente a tu alrededor, de redes sociales, de los influencers a los que sigues, que dices, necesito apagar un poco todo y volver a este palacio mental donde estoy yo con mis principios, ¿no? Entonces, valoro bastante que hayas hecho esa diferencia, porque creo que a ellos también les queda claro que hay que trabajar en racionalizar nuestros principios éticos. Te agradezco mucho el comentario y quisiera decirte algo de manera personal. Yo también comparto esto que dices acerca del palacio interior, pero creo que para poder crear nuestros propios valores, esa es como la segunda fase. Lo que siempre les digo a mis alumnos es, expónganse a situaciones que desafíen su comodidad. Y la mejor manera de exponerse a situaciones que desafíen su comodidad es viajar. De repente cuando vas a un país como la India, por poner un ejemplo, ¿no? En el que queman a sus muertos, en el que tienen un sistema de valores éticos, morales, completamente diferente al nuestro, donde, por ejemplo, para decir sí, ellos hacen así, para decir no hacen así, ahí como que pones en duda todo lo que creías saber acerca de tus valores, ¿no? Y una vez que te expones a eso, pruebas cosas diferentes, te expones a estas situaciones diferentes, ya después de eso sí te puedes tú meter en tu palacio interior y a través de esas experiencias, de esas percepciones, descubrir cuáles son realmente tus valores o tus principios, lo que consideras más importante. Porque mientras estés viviendo en tu círculo de confort, en las situaciones cotidianas, mientras no te abstraigas de ese escenario, no vas a ser capaz de darte cuenta de estas situaciones, desde mi punto de vista. Sí, claro. Viajemos. Viajen mucho, coman todo lo que se pueda. Muchas gracias. Bueno, únicamente, pues ya quisiera concluir esta sesión agradeciendo al doctor Diego por su valioso tiempo y por haber compartido, pues, tan interesantes reflexiones con nosotros que, pues, como lo mencionaba, ¿no? Que no está igual tal vez tan habituado a este tipo de foros de ustedes, pues, que son las personas que ahorita están desarrollando esas innovaciones, para que tengan en cuenta pues estos temas éticos, ¿no? que muchas veces a lo mejor por tratar que funcione el algoritmo, que funcione el prototipo, tal vez es algo que no venga a la mente, ¿no? En principio, pero pues para que pues no lo dejen pasar, ¿no? Porque pues al final se espera que sus desarrollos pues sean usados por personas y que ayuden a hacer algún beneficio. Doctor, voy a compartir pantalla para presentar. Sí, permítame, déjeme quitar yo mi pantalla. Ajá. Ok. Y seleccionar primero. Sí, ahí está. Ok, entonces, muy bien. Usted me llamó la presentación. A ver. ¿Alguna cosa apoya? Sí, ¿algo? Sí. Sí, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital
Otorga el presente reconocimiento a Diego Alfredo Pérez Rivas por haber impartido la conferencia Ética e Inteligencia Artificial Generativa en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 1 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales el 29 de noviembre de 2024. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Listo. Muchísimas gracias, Diego. Les agradezco mucho, fue un placer enorme y ya saben, cuentan conmigo para Muchas gracias por ahí. lo que sea. Los contactaremos nuevamente por todos esos temas que nos quedan pendientes. Les envío un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo a ustedes, también ha sido un excelente público. Igualmente, muy amable. Chao, bonito día. Igualmente, gracias.